Hola, mi nombre es Fernando Cerón, abogado de la Universidad del Cauca, y esta es tu sección Proclama tus derechos. El día de hoy vamos a hablar de la corrección de errores en escrituras públicas. En muchas ocasiones se presenta la necesidad de hacer una corrección de una escritura, ya sea porque hubo un error en la nomenclatura, en la matrícula inmobiliaria, en el código catastral, y por lo tanto es necesario que esta aclaración o corrección de la escritura pública quede consignada en una nueva escritura. Bueno, por regla general, el artículo 102 del decreto 960 de 1970 nos dice que cuando se requiere hacer una corrección o aclaración de una escritura, deben asistir a realizar esta corrección o aclaración las partes que celebraron el contrato. Pongámoslo a modo de ejemplo. Si realizamos un contrato de compraventa entre Juan y Pedro, en su momento ellos hicieron la escritura pública y el posterior registro del contrato. Sin embargo, 2 años después, Juan, quien fue comprador en su momento, desea vender nuevamente el bien inmueble y se da cuenta que necesita hacer una corrección en un tema en particular. En este caso, tal y como lo dicta la norma, la regla general es que Juan deba ir a ubicar a Pedro para poder asistir con él nuevamente ante la notaría y poder hacer la aclaración o la corrección de la escritura. ¿Qué no podemos hacer en la corrección de escrituras? Con respecto a lo que no podemos hacer en una aclaración o corrección de escritura, nos podemos remitir al decreto 2148 de 1983, el cual establece en su artículo 42 que no podrá aclararse o corregirse una escritura pública cuando se afecten los elementos esenciales del contrato. Poniéndolo a modo de ejemplo nuevamente con la compraventa del bien inmueble, en este caso no podría llegarse a aclarar una escritura cuando lo que se quiere aclarar, por ejemplo, es el bien inmueble vendido o el precio del bien inmueble. En este caso no procedería la aclaración y lo que correspondería hacer es cancelar esa escritura pública y volver a hacer una nueva. ¿Qué se puede aclarar en la escritura de manera unilateral? Pese a la regla general anteriormente mencionada, es importante conocer que la legislación en temas notariales también nos permite hacer una aclaración de escrituras en algunos casos en particular. Esta la podrá hacer quien actualmente ostenta el título de propietario, quien además deberá acreditarlo de debida forma ante la notaría. ¿En qué casos procedería la aclaración? Por ejemplo, cuando hubo un error en la nomenclatura o en la dirección del bien inmueble. También podría proceder cuando hubo un error en la cédula catastral, cuando hubo un error en el registro, cuando hubo un error en la descripción del bien inmueble o también cuando hubo errores en relación con los nombres o apellidos de los contratantes. En este caso, tal y como lo decíamos anteriormente, podrá la persona asistir ante la notaría con documento que acredite y solicitar la aclaración. Retomando el ejemplo de la compraventa de la casa, supongamos que Pedro le vendió a Juan la casa. Esta quedó en escritura pública y posteriormente fue registrado. Sin embargo, 2 años después, Juan decide hacer una venta de este bien inmueble y cuando lo lleva a notaría evidencia que hay un error en la descripción de los linderos. ¿Qué debe hacer en este caso Juan? Lo que debe hacer Juan es obviamente llevar con los documentos anteriores que se presentaron y poder demostrar que estos linderos estaban descritos de otra forma y que hubo un error en el momento de la transcripción de los mismos, por lo cual él de manera unilateral podrá solicitar esta aclaración. ¿Por qué es importante esta figura de la aclaración de la escritura de forma unilateral? En temas casuísticos es importante tener en cuenta que pasan muchas cosas en estos temas. Supongamos que la persona que vendió el inmueble falleció
o que la persona que vendió el inmueble tuvo que viajar fuera del país y ya no reside en Colombia. O puede ser también que la persona que vendió el inmueble no puede ser ubicada por el actual propietario. Entonces la ley nos permite, sobre la base de este artículo que estamos estudiando, poder hacer esta aclaración de forma unilateral. Esto conlleva a que pueda facilitar futuros negocios jurídicos y facilita también su negociación dentro del territorio colombiano. Gracias por acompañarnos una vez más en esta tu sección Proclama tus derechos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.